Buenas, ¿cómo va? Bueno, charlemos un momento respecto a cómo los componentes, cuando se conectan entre sí, se van pasando objetos del modelo de dominio y brevemente charlemos un poquito sobre el rol de las sesiones en esto. Bueno, recordemos que la aplicación Seaside se va a construir en base a componentes. Para el usuario, desde la perspectiva del usuario, cada página de nuestra aplicación va a ser un componente. Por ahora no pensamos en componentes embebidos, sino en cada página es un componente. Los componentes se van a llamar unos a otros enviando el mensaje call. Un componente dice self call con otro componente como parámetro. Y el que venía como parámetro pasa a reemplazar al que envió el mensaje en el browser. Y cuando un componente quiere devolver el control al componente que lo llamó, dice self answer y puede enviar un parámetro que es el que el componente que lo llamó va a recibir. Y tenemos que pensar que los componentes de nuestra aplicación son ventanas que le permiten al usuario ver uno o varios objetos. Cada ventana decide cómo y qué parte del objeto muestra. Pero además, a partir de la interacción con botones, con anclas, con formularios, el componente, la pantalla, permite al usuario interactuar, enviar mensajes al objeto. Para que el componente pueda interactuar con un objeto del modelo de dominio, enviando mensajes para mostrarlo o para cambiarlo, necesita conocerlo, necesita tenerlo en una variable de instancia. Entonces, cada componente de nuestra aplicación va a tener objetos en variables de instancia o a veces va a poder enviarle mensajes a objetos globales, cosa que intentamos evitar. Imaginemos que Moodle, la plataforma que usamos para trabajar online, está hecha en Seaside. Y estamos mirando solo tres componentes. El componente de inicio de un curso, que al hacer clic en un link a un foro, pasa el control, dice self call, al componente del foro, que me muestra una lista de conversaciones, y cada conversación es un ancla, que cuando hago clic, pasa el control al componente que muestra la conversación. Entonces, si eso estuviera hecho en Seaside, tendríamos Course Component para mostrar el curso, tendríamos Forum Component, el componente que muestra un foro, y Conversation Component, el componente que muestra una conversación. Cada uno de estos tiene un modelo de objetos. Es decir, cada componente conoce a un objeto del modelo de dominio, que es al que está mostrando y al que le manda mensajes cuando el usuario interactúa con la pantalla. Entonces, cada uno de ellos va a tener variables de instancia. Por ejemplo, Course Component va a tener una variable de instancia llamada Course, donde va a haber una instancia de la clase curso, imaginemos. Ese componente lo reutilizo cambiando distintos cursos, poniendo distintos cursos en su variable de instancia, y es el mismo componente que muestra distintos cursos. Luego Forum Component tiene una variable de instancia también que se llama Forum, sin acento, Forum, que en esa variable de instancia está el foro, hay una referencia al foro que está mostrando. Y de la misma manera, el Conversation Component tiene una variable de instancia Conversation, donde está el objeto conversación del modelo de dominio que ese Conversation Component está mostrando. Ahora, ¿cómo llegaron a tener esos objetos del dominio en sus variables de instancia? Bueno, cada componente es responsable de, cuando va a invocar a otro componente, es responsable de crearlo, crea la instancia de ese nuevo componente y le pasa en mensajes aquellos objetos que ese nuevo componente va a necesitar. Miren cómo es, si estuviera hecho en Seaside, cómo es el render content on de nuestro course component. Solamente muestra la lista de foros. Entonces se hace self forums, con lo que obtiene la colección de foros, y por cada foro, al canvas le dice, creemos un párrafo, y dentro de ese párrafo quiero poner un ancla con el nombre del párrafo y que cuando hagan clic en el ancla, a mí mismo, Course Component, me envíes el mensaje Show Forum con el forum al que le hizo clic en el ancla. Entonces, ese render content on
va a mostrar, digamos, 5 anclas, 5 links, y cada uno de esos links va a estar configurado con un callback diferente, o parecido pero diferente. Parecido porque todos los callbacks de los anclas van a mandar self-forum, pero diferente porque el callback de cada uno de esos links va a tener un objeto foro diferente como parámetro, va a estar vinculado a un objeto foro diferente. Entonces, cuando el usuario haga clic en el ancla, el componente va a recibir el mensaje showForum con un foro como parámetro. showForum con un forum como parámetro. ¿Y qué va a hacer CourseComponent cuando reciba showForum como un foro como parámetro? Va a crear una instancia de ForumComponent, le va a decir, este es tu foro, esa instancia se lo va a guardar en una variable de instancia, y luego a todo eso lo va a enviar como parámetro al call. Básicamente, entonces, el CourseComponent, cuando le digan showForum con un foro, va a decirse, yo quiero llamar a este nuevo forum component configurado con el foro que vino como parámetro. Y así es como el forum component consiguió el modelo que necesitaba tener en su variable de instancia. Comentario cortito respecto a este yourself, que van a haber escrito mucho. Yourself, en inglés, vos mismo, es un mensaje que si se lo envío a un objeto, lo que tengo es el objeto mismo. Y lo usamos al final de las cascadas, de los mensajes en cascada, para asegurarme de que lo que queda al final de la cascada es el primer objeto que recibió el mensaje. Dado que yo no sé si forum devuelve el objeto que recibió el mensaje o el foro, si yo solamente mandara al call como parámetro forum component new, forum a forum y cerrase el paréntesis acá, no estaría seguro si lo que estoy enviando como parámetro al call es el forum new o el foro. Al enviar yourself como último mensaje de la cascada, me aseguro de que lo que queda es el primer objeto de la cascada. Bueno, entonces, lo que vimos es cómo es que un componente recibe el objeto que va a tener en variable de instancia, que es el modelo de dominio que está mostrando. Dijimos, los componentes solo pueden mostrar e interactuar objetos que conocen a partir de variables de instancia o globales. Entonces, es responsabilidad del componente que lo llamó pasarle el modelo antes de llamarlo. Ahora, ¿qué pasa con el primer componente? ¿Quién es el que le envió todo el modelo de dominio del Moodle de la plataforma al home del Moodle? Esa es una cosa que vamos a ver. Y hay ciertos objetos que lo necesitan todos los componentes. Por ejemplo, si navegan muchas pantallas del Moodle, de la plataforma, van a ver que el usuario logueado está en todas. Quiere decir que también hay que pasarlo como parámetro. ¿Podemos evitar andar pasándolo? ¿Lo podemos dejar en un lugar para que lo vean todos los componentes? Bueno, intentemos ver el tema este de quién le pasa el modelo al primer componente. Entonces imaginemos que toda aplicación arranca con una pantalla de login. Es una pantalla que casi no tiene modelo de dominio. Lo único que necesita esa pantalla, ese componente, ese login component, es poder tener la lista de todos los usuarios para chequear si hay alguno con el nombre y contraseña que ingresaron. Es esa primera pantalla la que hace el call una vez que hay un usuario con usuario y contraseña correctos, que hace el call al primer componente interesante, por ejemplo al home component de nuestra aplicación. Entonces es ese login component el que tiene que pasarle al home component, este es el usuario logueado, pero además este es todo el modelo de objetos interesante de la aplicación, o este es el pedazo que vos necesitas. Para que el login component obtenga esos objetos que nadie le puede pasar a él porque él es el primero, podemos aplicar la estrategia de única instancia, esa que vimos en otro videíto que está compartido, que se llama conexión al modelo Seaside, sin archivo, se llama conexión al modelo Seaside, se llama el videíto, que es una técnica en la que hackeamos de alguna forma una clase para que siempre devuelva la misma instancia. Ya vamos a ver que eso no se llama única instancia, sino que tiene un nombre más interesante, lo veremos a futuro. Bueno, entonces,
eso se puede usar para pasarle el modelo al primer componente. ¿Y cómo podemos hacer con algunos objetos chiquitos que necesitan todos los componentes, como por ejemplo el usuario? Bueno, para no tener que pasárselo a todos los componentes, imaginen que además donde hay una cadena de un componente que hace cola a otro y ese hace cola a otro, ese objeto tiene que ir del primero hasta el último. Bueno, en ese caso, por ejemplo, el caso del usuario logueado, podemos utilizar el concepto de sesión que ofrece el framework Seaside. Para eso se usan las sesiones, que es una parte de controlar usuario y contraseña, pero sesiones no es para controlar usuarios y contraseñas. Sesiones es para tener objetos y poder hacerlos llegar a todos los componentes. ¿Cómo se usan sesiones? Bueno, está documentado bien en Seaside, pero básicamente es defino una subclase WA-Session y agrego variables de instancia para esos objetos que tienen que tener todos los componentes. Luego, cuando registro la aplicación, además de decir register as application add, al resultado de eso, que es una aplicación, le tengo que decir no uses más la clase de sesión WA-Session de Seaside, usa la mía. Y después, en cualquier render content on, puedo decir self session y obtengo ese objeto sesión, que es el mismo que comparten todos los componentes para esa sesión del usuario. Y ahí en las variables de instancia puedo poner el usuario, puedo poner alguna otra cosa interesante que quiero que circule. Y es Seaside el que se encarga de que cuando un componente se activa, use el mismo objeto sesión que el componente que lo activó. Bueno, y eso es todo. Acompañando a este va a venir algún videito más sobre el tema de cómo manejar el login. Pero notarán que login, usuario y contraseña no tiene mucho que ver con esto, más allá de que es uno de los componentes que pueden estar en la cadena de navegación.